Mire, yo creo que se ha intentado mucho correr el eje del debate a partir de los constantes shows políticos. La realidad material que enfrentan las bolivianas y los bolivianos, hoy usted puede salir a las calles, es que afuera no hay diésel, que usted quiere comprar dólares y los tiene que comprar a 11, 12 bolivianos, que usted quiere llegar a hacer las compras para su casa y todo ha subido entre un 20 y un 30%, y llegar a fin de mes cuesta. Entonces, en ese sentido se han activado legítimos mecanismos de protesta, porque todo esto no es otra cosa sino parte de un problema estructural que obedece a una mala administración económica que ha priorizado sus intereses políticos y ha promovido un desastre institucional en nuestro país. Entonces, aun cuando el gobierno intente correr el eje del debate, culpar a Evo por la falta de dólares, por la falta de diésel, lo cierto es que muchos sectores empiezan a protestar y no tienen ninguna motivación política. O intentan vincular, hace poco escuchaba en el programa, intentan vincular a las protestas que existen en este momento en el movimiento campesino de la ciudad de La Paz. No olvidemos que el movimiento campesino, los primeros días de protesta, primero Luis Arce reconoció la nueva dirigencia en junio, encabezada por David Mamani. En julio sostuvieron una reunión y Luis Arce abandonó el espacio de diálogo. A los días, y convirtió al cuarto en el orden jerárquico, al secretario de actas, en director ejecutivo, pasándose por encima de la decisión de todo un congreso que ellos mismos habían validado y reconocido. Y finalmente intervinieron con la policía y los despojaron de su sede. Entonces, por supuesto que es legítima la protesta del movimiento campesino, y la respuesta del gobierno fue echarlos de la ciudad en un acto de violencia, de discriminación, con mujeres a las que les cercenaron las orejas, con balines, con hombres que fueron reprimidos, y todos esos eran dirigentes. La paciencia de la gente tiene un límite, y creo que ese límite está llegando a su fin. Adriana, hoy el ministro Iván Lima decía que hay un plan para que quede Andrónico Rodríguez como presidente y se habilite al expresidente Evo Morales. ¿Qué piensa usted en relación a esa afirmación? Que es una afirmación totalmente desorientada, que, insisto, es parte de este intento de correr el eje del debate de los problemas estructurales que tiene el país. ¿Acaso el país no enfrenta el desabastecimiento de combustibles, la falta de dólares? Bueno, ha llegado un punto en el que la gente empieza a protestar. Es genuino, es legítimo, y lo que debe hacer el gobierno, en vez de estigmatizar, en vez de buscar culpables políticos, es resolver los problemas que tienen los bolivianos. Ahora, en el mensaje que dio anoche el presidente Arce, decía que ya Evo Morales no está habilitado para ser candidato, que la Constitución lo establece así y que lo único que busca con esta movilización es imponer su candidatura. Además, plantea una frase que hay una ruptura a partir de no haber querido él ser títere del expresidente. ¿Cuál es su criterio en relación a estas afirmaciones, Adriana? No, mire, lo que pasa es que uno ve un presidente desorientado, fuera de foco, y ya la verdad a estas alturas no sabe a quién creerle. Si a Luis Arce, que en 2015 reconocía los logros del proceso de cambio, se jactaba internacionalmente de un modelo económico que funcionó gracias a la nacionalización de los recursos naturales, que de acuerdo a las propias calificadoras internacionales invirtió efectivamente en hidrocarburos, y que en 2008 el propio presidente Luis Arce, ahora en 2018, reconoció que Bolivia tenía garantizado el abastecimiento de gas por los siguientes 14 años desde el 2018 en adelante. ¿Qué pasó y por qué esa realidad cambió? Bueno, la explicación la tiene que dar Luis Arce, y no empezar a revisar sus propias declaraciones y desvirtuar su propia palabra. Luis Arce, en 2016, cuando hizo campaña por Evo Morales para que viabilicemos una nueva postulación de Evo Morales, se sostuvo el 2017, se sostuvo el 2019, y su posición cambió cuando asumió la presidencia. Mientras él estuvo bajo la conducción política del proyecto nacional con Evo Morales, jamás interpeló ni observó nada.
Todo cambió cuando él empezó a tener intereses políticos de reproducción del poder y a partir de eso olvidó su gestión y empezó este intento casi de carácter fratricida para sacar del camino al primer contendiente político, porque lo cierto también es que mientras más la economía se deteriora, más la gente recuerda el tiempo en el que las cosas estuvieron bien. Y aunque le duela y le pese al presidente Luis Arce, esos tiempos, en la memoria reciente, fueron durante el gobierno de Evo Morales. Ahora, Adriana, ¿cuál cree usted que es la perspectiva de este problema? Anoche decía el presidente Arce que se deberían reunir a ambos y abordar este problema que mantiene el conflicto que ha comenzado hoy. ¿Usted cree viable ese escenario? Bueno, hay un pliego petitorio que ha sido enviado por la marcha, por la movilización nacional. Ese pliego petitorio cuenta con varios elementos y no se solicitó ese pliego petitorio para que se devuelva una carta. Se solicitó ese pliego petitorio de 13 puntos para que estos gestionen un encuentro entre las organizaciones sociales movilizadas, que no son solamente las de Evo Morales y el presidente Luis Arce. Hablemos de cara al país, porque falta combustible. Hablemos de cara al país, porque han disminuido tanto las reservas internacionales al punto de que se esconden los datos. ¿Por qué no se publican los datos recientes de pobreza moderada y pobreza extrema? ¿Por qué se oculta la información? ¿Por qué faltan dólares? ¿Qué perspectivas hay para solucionar estructuralmente el conflicto? Sin echarle la culpa a los empresarios, a Evo, al transporte, a los comerciantes, sin echarle la culpa a la naturaleza. Empecemos a explicar al país seriamente qué es lo que está pasando y qué se puede hacer para solucionar esto. Bien, Adriana, le agradezco mucho este contacto. Seguiremos hablando en cualquier momento. Hasta la próxima. Muchas gracias, Tufi. Solamente un elemento adicional al final. Yo creo que es importante aclarar algo porque hay muchos mensajes que buscan asustar al país y al pueblo boliviano. Llamando a la violencia, llamando a esto un escenario de convulsión. El 2021, a finales de año, recordará usted, Evo Morales también encabezó una marcha, en ese entonces en defensa del gobierno. Esta marcha va a tener el mismo carácter pacífico, tranquilo y de protesta enmarcada en lo constitucional. Lo único que cambia es que ahora el gobierno no está de acuerdo con esta movilización. Y si no está de acuerdo con esta movilización, es de su entera responsabilidad lo que suceda en la marcha. La marcha tendrá un carácter pacífico, transitará por la carretera principal de nuestro país y sobre eso esperamos que el gobierno atienda las reivindicaciones de la marcha para recuperar la economía, para defender la identidad de quienes construyeron este proceso histórico y este instrumento político y finalmente contra la corrupción que tanto daño le hace al país. Decía un presidente ajeno a un presidente de Centroamérica, si la corrupción se acabara, probablemente la plata alcanzaría para el país, y creemos lo mismo. Ha habido tantos casos que han escandalizado a la opinión pública que hoy el arco narrativo cierra con eso, ¿no? La corrupción es un problema hoy que ante el sacrificio del pueblo, ante el dolor que sufre el pueblo, es inadmisible.